En Cielos Abiertos, tu radio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La serie es Vida Cristiana, el pasaje bíblico es Juan 4, 20-24, el tema adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu y en verdad. Así que busquemos en nuestras Biblias que tú puedas leer también la palabra de Dios, seguir la palabra de Dios, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 4, versículos 20 al 24. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gracias, Señor, por tu eterna palabra. Bueno, vamos entonces a desarrollar este tema, adoradores en espíritu y en verdad. Y antes de generar un contexto del capítulo 4, que nos habla de Jesús y la mujer samaritana, señalemos que el mundo quiere adorar, pero ¿adora a quién? Si el mundo no sabe adorar, el mundo no sabe realmente lo que es la adoración, pero intenta, pero no puede. Lo hace en sus propias fuerzas, y esa adoración no es aceptada ante el Rey de Reyes, ante Dios. Esto nos va a llevar a nosotros a comprender de que hay una falsa adoración, porque el hombre adora tantas cosas. El hombre se adora a sí mismo, ¿sí sabías? El hombre se adora a sí mismo. El hombre adora o tiene ídolos quizás a otras personas, tiene ídolos como el trabajo, tiene ídolos como elementos, como la tecnología. Hay tantos ídolos y la gente piensa que puede venir a adorar si no conoce a Dios, ¿cómo hacerlo? ¿No? De eso se trata, de que tengamos las herramientas y la guía de la palabra de Dios para realmente poder adorar. Bueno, miremos un contexto, entremos en materia. Miremos el contexto de este capítulo 4. Este capítulo 4, desde el versículo 7, Juan 4, 7, nos dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Mira, aquí hay dos protagonistas. Primeramente, nuestro Señor Jesucristo y una mujer samaritana. Debemos entender lo siguiente. Los samaritanos y los judíos no se querían, no eran amigos. Los samaritanos y los judíos no eran amigos. Y entonces esto nos lleva a comprender lo que nos está diciendo también ese mismo versículo 20 de nuestro pasaje central, de que unos adoraban en un lado y otros adoraban, por ejemplo, en Jerusalén. ¿Qué quiero decir? Que los samaritanos tenían un lugar para adorar y los judíos tenían otro lugar para adorar, ¿no? Mira cómo son las cosas. Y entonces ese diálogo que inicia Jesús, esto es muy importante tenerlo presente. El diálogo no lo inicia la mujer, el diálogo lo inicia Jesús. Esto nos lleva a comprender que Jesús es quien nos llama, Jesús es quien nos busca. El hombre no puede buscar a Dios. Porque el hombre cuando anda en sus delitos y pecados está muerto espiritualmente. El hombre no puede buscar a Dios, pero Dios es el que te busca.
Dios es el que te busca. Aquí Jesucristo inicia un diálogo con la mujer samaritana. Y aparentemente Jesús, de tanto trajín, de tanto trabajo, entonces dice, dame de beber. Pero ahí comienza un diálogo que va al campo espiritual. Porque no se trata de decir, toma Jesús el agua. No, ahí va un campo espiritual. Ahí tenemos que desarrollar algo mucho más profundo, porque esto no se queda en tomar un vaso de agua, si lo pudiéramos decir así. No, es mucho más profundo. Cuando ella empieza a indagar con Jesús, entra en diálogo con Jesús, se da cuenta y dice, ¿es que tú eres un profeta? Y entonces Jesús, por ejemplo, en ese diálogo le dice, si tú bebes de mi agua, no tendrás nunca más sed. Nunca más sed. ¿Sí ves? Y ella dice, no entiendo, ¿cómo así? O sea, agua, pero si yo bebo ¿de cuál agua? ¿Dónde el agua? ¿Sí? Porque hay un campo espiritual. Y esto nos va a llevar a la verdadera adoración, que es en espíritu y que es en verdad. En espíritu es un campo espiritual. Y dentro de ese avance de diálogo, pues cuando ella identifica que es un profeta, Jesús le dice, ve y llama a tu marido. ¿Sabes qué responde allí la mujer samaritana? Dice, no tengo marido. Pero ¿sabes qué dice Jesús? Jesús dice, bien has dicho. No, esa persona que tienes no es tu marido, ni mucho menos los 5 anteriores. Mira, aquí nos lleva a comprender, mira, esa persona va sola a recoger el agua. ¿Por qué crees que va sola? Porque tiene muchos maridos, está en el escarnio público, por eso va sola. Pero ¿sabes qué? Jesús no llegó a juzgarla, Jesús llegó a presentarle el evangelio. Si ves, la religiosidad inmediatamente juzga. Y ¿sabes qué? Cuando la religiosidad juzga, nosotros debemos mirarnos a nosotros mismos. ¿Es que nosotros somos perfectos? Si ves, eso es la religiosidad, ¡pum!, te juzga. Pero ¿acaso nosotros somos perfectos? Mira, lo que Jesús ahí llega es a mostrarle el evangelio y a decirle cómo es realmente la palabra de Dios, porque la mujer samaritana no sabía. Y ¿sabes qué hace el evangelio? El evangelio lo que hace es mostrarte el pecado. Es decir, mostrar tu pecado, mostrar mi pecado. Eso es lo que hace el evangelio, mostrar tu pecado, mostrar mi pecado, porque si no, no nos convertimos. Si no, no llega la verdad a nuestra vida. Y ahí llegamos a el versículo 20. Vamos a mirar versículo por versículo para extractar la aplicación de este pasaje bíblico, ¿no? Entonces Juan 4:20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Los padres ¿de qué padres está hablando? Está hablando, por ejemplo, de Abraham, padre de la fe, el padre Abraham. Mira que la diferencia que tenían los samaritanos de los judíos consistía en esto. Resulta que los samaritanos veían el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, mientras los judíos miraban el canon hebreo, es decir, incluían a los profetas. Mira que ahí está la diferencia. Mientras los samaritanos veían los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, la ley, donde encontramos a Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, los judíos miraban los otros libros, es decir, los profetas. Si ves, allí encontramos una diferencia. Y entonces, por eso, los samaritanos adoraban en el monte donde estuvo Abraham y se le presentó Dios. Por ello tenían ese monte. Miremos el pasaje para que lo podamos verificar. Génesis capítulo 12 versículos 6 y 7. ¿Dónde adoraban los samaritanos? ¿Dónde adoraban los samaritanos? Génesis capítulo 12 versículos 6 y 7. Génesis 12 versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo,
a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahí en ese lugar, los samaritanos, ¿qué hacen? Tomaron su sitio para adorar. Pero mira que los judíos adoraban en otro lado. Los judíos adoraban en otro lado. Verifiquemos dónde adoraban los judíos. Segunda de Crónicas 6:6. Segunda de Crónicas 6:6. Para verificar con base en la palabra de Dios dónde adoraban los judíos. Mira lo que nos dice la palabra. Mas a Jerusalén he elegido, para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido, para que esté sobre mi pueblo Israel. ¿Dónde adoraban los judíos? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Dónde adoraban en este caso los samaritanos? Adoraban en el monte Gerizim, que está allí en Siquem, donde hicimos referencia anteriormente. Entonces, mira, esto nos lleva a entender que los seres humanos, cuando no tenemos una verdadera relación con Dios, empezamos a dudar. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cómo es que debemos orar? Y entonces vienen unas personas y nos dicen algo. De pronto por ahí es. Esa es la verdadera religión. Vienen otras personas y nos dicen cómo adorar y nosotros decimos, sí es por ahí. Pero no vamos a la fuente original. La Biblia, la palabra de Dios. Porque si ves, el ser humano es muy dado, ¿tú cómo adoras? Bueno, así entonces voy a hacerlo. El ser humano pregunta, oye, ¿cuál es tu religión verdadera? Es eso. Bueno, me parece, yo voy a hacerlo así. Y date cuenta que la mujer samaritana decía, nuestros padres adoran acá y ustedes allá en Jerusalén, y entonces, ¿qué me estás diciendo, Jesús? ¿Sí? Sigamos entonces avanzando. Ahora pasemos al versículo 21. El versículo 21 dice lo siguiente. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mira qué revelación estaba entregando nuestro Señor Jesucristo. Estaba diciendo que el momento para poder adorar no se trata de sitios específicos, sino se trata de nuestra relación y nuestra actitud con Dios. Porque si ves, nos ponemos a pelear, es que es aquí, es que es allá. No, Jesús de una vez le dice allí a la mujer samaritana, le dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, ¿qué? Adoraréis al Padre. Muy importante poder entender que el mundo no sabe adorar, y la palabra de Dios es la que nos corrige. La palabra de Dios es la que nos da esa guía. Mira, no se trata de un hombre, no se trata del pastor, se trata de que expongamos la palabra de Dios para poder entender qué es la adoración, para poder entender cuál debe ser nuestra actitud para adorar y cómo debe estar nuestro corazón para adorar. Eso es lo que vamos a ver en los siguientes minutos, ¿sí? ¿Qué es adorar? ¿Cuál es nuestra actitud y cómo debe estar nuestro corazón para poder adorar con base a la palabra de Dios? Porque si no tenemos referencia a la palabra de Dios, pues sería todo ideas y cosas de hombres, ¿no? Entonces, mira lo que nos dice allí el versículo siguiente. Ya leímos el 21, miremos el 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El ser humano se adora a sí mismo, es decir, está su ego, adora a su cuerpo, adora a las personas, se vuelve hedonista, adora el trabajo, adora el dinero, adora los objetos, adora la tecnología. Puede, por ejemplo, venir a la congregación, venir a la iglesia, pero viene por venir nomás, porque ya se le volvió como una tradición. Y entonces, ¿sabes qué? Esa persona cuando viene en sus propias fuerzas, está mirando ese reloj, ¿a qué hora se acaba? ¿A qué hora me voy para la casa? Está pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a cocinar? ¿Qué me toca hacer en el transcurso de la semana? Y pasa este tiempo y no entiende la palabra de Dios, porque sus pensamientos están en otro lado. Así pasa, así sucede cuando las personas vienen en sus propias fuerzas,
se dedican es a otra cosa. A pesar de que la persona la observamos allí sentada, a pesar que la persona aparentemente tiene ahí la Biblia, pero está pensando es en otra cosa. Bueno, miremos que el ser humano, al no tener esa situación de cómo adorar a Dios, lo hace a su forma. Y la Biblia nos presenta un pasaje bíblico en el cual podemos extraer una muy buena enseñanza. Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Vamos a encontrar allí también a dos personajes. Uno es Abel y el otro es Caín. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Génesis 4, 3 y 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Así de primera mano, cuando uno lee esta historia, este relato bíblico, uno dice, bueno, ¿qué fue lo que hizo mal Caín? Si Caín también trajo una ofrenda. ¿Qué fue lo que hizo mal? Si ves que de primera mano uno dice, ay, pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué Dios castiga, entre comillas, a Caín o qué, no? Pero si también trajo una ofrenda, ¿qué fue lo que hizo mal? Cuando tú te detienes a mirar más despacio el pasaje, vas a encontrar muchas cosas. Dice el contexto que el trabajo de Caín era ¿qué? La tierra. El trabajo de Abel era pastorear, era pastor. Ese era el trabajo. Cada uno tenía una asignación, cada uno tenía una tarea. Bueno, entonces, lo más lógico es que de su trabajo, de su asignación, Caín traiga una ofrenda, ¿no es cierto? Claro, y lo trae, pero ¿sabes qué? Lo hace como por hacerlo. Viene como por venir a la iglesia. Hay que venir. ¿Sí ves? Lo hace por presentar algo. Esto me permite poner un pequeño ejemplo en el caso de los estudiantes. Todo esto es para que se pueda entender, ¿no? Cuando la gente presenta un examen por presentarlo, el estudiante. Lo importante es que pase. Pero, ¿sí? O sea, como por presentarlo. Pero no hay realmente una dedicación, un estudio para poder pasar con una muy buena nota, ¿no? Pasar por pasar. Y mira que esa es la diferencia en este caso de ¿quién? De Abel. Porque el versículo 4 nos dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Es decir, trajo de lo mejor. Mira la diferencia. Caín, bueno, aquí te tengo esto, Señor. Aquí tienes esto, Señor. Pero, ¿qué hace Abel? Abel trae de lo mejor. La disposición de Abel es otra, porque lo está haciendo de corazón. Allí hay disposición, allí hay reverencia, allí hay obediencia. Si ves, ahí hay algo más profundo. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y entonces, pues, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace Jehová? Mira con agrado a Abel. Porque Caín lo que hizo, lo hizo en sus propias fuerzas. Así que cuando uno viene a la iglesia en sus propias fuerzas, ¿qué pasa? No pone atención, se duerme, no entiende, no comprende, pero al final dice, qué palabra tan hermosa escuché hoy. Eso pasa. ¿Sí? Eso pasa, porque no hay el verdadero entendimiento, porque ¿sabes qué? Lo estamos haciendo es en nuestras propias fuerzas. No tenemos el ánimo, el gozo, el anhelo de venir a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Es Dios hablándonos. Qué privilegio tenemos tú y yo de recibir la palabra de Dios. Es un privilegio que tenemos. Es un gozo. Y entonces esa debe ser nuestra actitud. Esa es la actitud. Presentarse a Dios. Imagínate, Abel. Me presento ante Dios, tengo que llevarlo mejor, tengo que hacerlo de la mejor forma, ¿no es cierto? La actitud de Caín, me presento ante Dios, tengo que cumplir un requisito, voy y lo cumplo y listo y se acabó el cuento. No, ¿sí ves? Por eso la gente adora según su propio razonamiento. Y a pesar de que pueda leer la Biblia, le gana su razonamiento y sigue adorando bajo su propio entendimiento. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra que nos corrige y que endereza nuestros pasos, endereza nuestro camino. Miremos lo siguiente. Por ejemplo, la semana tiene 168 horas, tiene la semana.
compuesta por 7 días, ¿no? 168 horas. Si venimos 2 horas el domingo, eso quiere decir que estamos utilizando un 1.1% de esas 168 horas. Entonces la pregunta es, ¿en qué utilizamos el siguiente 98.9%? Si nuestra actitud debe ser de adoradores en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Porque la gente cree que, voy a venir a la iglesia a recibir la palabra y adorarlo. La gente piensa que adorarlo es cantar. No es solamente eso, es tan profundo. Mira, cuando tenemos un culto de adoración, el solo hecho de venir y escuchar la palabra, ya estás adorando a Dios, pero tienes que hacerlo con reverencia, con un corazón dispuesto. Ese solo hecho de escucharla ya, el solo hecho de leerla, cuando iniciamos el servicio y de leerla, ya estás adorando a Dios. ¿Y cómo lo estás haciendo? Imagínate uno leyendo la palabra y así unos mirando el techo, otros mirando la avenida, otros mirando quién llegó. ¿Tú crees que esa es la forma para adorar al Rey de Reyes? ¿Sí ves? El solo hecho de que estemos orando en comunidad, eso es adorar al Señor. Estamos orando públicamente en comunidad, eso es adorar. El hecho de ofrendar al Señor es un acto de adoración. Eso es un acto de adoración. Pero solamente estamos hablando de las 2 horas semanales. Y entonces, ¿tú crees que se puede adorar en el trabajo? ¿Tú crees que se puede adorar en la casa? ¿Tú crees que se puede adorar en otro lado? Por supuesto que sí. Esto no es solamente de estas 2 horas, porque si no nos volvemos a ser religiosos. Y ¿sabes qué? La religiosidad choca con todo. La religiosidad choca con todo. Porque solamente creemos que cuando vamos a adorar al Señor en el servicio, ahí está Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios está en todas partes. Pero su comunión no es en todas partes. ¿Sí? Dios está en todas partes, pero su comunión no es en todas partes, porque ¿tú crees que en aquellos sitios donde sobreabunda ese pecado, allí estará la comunión con Dios? ¿Esas personas estarán en comunión con Dios? No, esas personas no, aunque Dios está en todas partes. Su comunión es diferente, ¿no? La comunión es con los hijos de Dios, eso es. Bueno, sigamos avanzando, ¿no? Mira lo que nos dice Amos 5:21. Amos 5:21, para poder reflexionar en esto que hemos hecho referencia. Aquí está uno de los profetas menores. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Amos 5:21. 21, dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Si ves, es que el ser humano quiere adorar a su forma. Y para eso tenemos la Biblia. Mira, y ahí tenemos la corrección. Está diciendo Dios, si tú quieres hacerlo a tu forma, lo siento, no eres aceptable a mí. Te voy a aborrecer. ¿Sí ves? Mira, ahí tenemos la palabra de Dios. En esas solemnidades, no, esa es la forma como lo dice la palabra de Dios. Y la palabra nos dice que es en espíritu y en verdad. Eso nos está diciendo la palabra de Dios. No es como nosotros hemos visto a los demás. No es como hemos visto X, Y, Z. Es como nos dice la palabra de Dios. Porque ¿cómo aprende el ser humano? El ser humano aprende generalmente a través de la repetición, ¿no? No sé si tú recuerdas cuando te enseñaron a leer, ¿no? Repite. No sé si todavía está en la época de que había que hacer planas. No sé los que tienen todavía a los bebecitos y todavía, ¿no? Todo es repetición, ¿no? ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Aquí lo que nosotros tenemos que repetir no es lo del mundo, sino de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que repetir, la palabra de Dios, no lo del mundo, porque entonces nosotros miramos a ver cómo lo hacen allá. A ver, vamos a mirar. Bueno, eso lo podemos adoptar acá. Y no es así, es lo que nos dice la palabra de Dios, es que nuestra guía no son los demás, no es X o Y o Z iglesia, no, nuestra guía es la palabra de Dios, no es la denominación, nada de eso, es la palabra de Dios. No es que mira, yo aprendí allá así, no, miremos la palabra, bueno, es así, bueno, entonces es así, no, mira, no es así. A ver, ¿a quién le creemos? ¿Al hombre o a la palabra?
a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es que inerrante. La palabra de Dios es infalible. Eso es la palabra de Dios. Es decir, no contiene error, no se equivoca. No tiene contradicciones. El hombre le busca contradicciones porque el hombre tiene un corazón desviado y entonces empieza a decir, mira, aquí dice esto, pero en el otro lado dice otra cosa. La Biblia se contradice. No es así. Porque si tú no miras la Biblia con la iluminación del Espíritu Santo, pues no se va a poder entender. Bueno, para poder entender cuál es el origen de la adoración. ¿Cuál es el origen de la adoración? Pero antes de responder esa pregunta, miremos esa palabra adoración. Esa palabra adoración viene del griego proskuneo y viene del hebreo shagat. ¿Qué significan esas palabras? Significan postrarse, reverencia, suplicar. Eso significa, si ves, está hablando de una actitud, postrarme, una actitud, reverencia, una actitud, suplicar es una actitud. O sea que la adoración es la actitud del ser humano, entendiendo espiritualmente a Dios. Miremoslo en un concepto más amplio, miremoslo bajo este concepto. ¿Qué es la adoración? Para que podamos entenderlo. Es la sumisión de toda nuestra naturaleza. Es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios. Es esa sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios. Y nos hace despertar nuestra conciencia hacia su santidad, entendiendo que Dios es santo, santo, santo. Empezamos a entender que Él no tiene nada que ver con el pecado, no, que Él rechaza, abomina el pecado. Entonces se despierta nuestra conciencia y es la apertura de nuestro corazón al amor. Y es la apertura de nuestro corazón al amor. Eso lo podríamos mirar como adoración, sacándolo también o apoyándonos en los textos, ¿no? Que dice que es postrarse, reverenciar y suplicar. Y entonces ahora sí vamos a mirar cuál es el origen de la adoración. ¿Cuál es el origen de la adoración? Dios. Ese es el origen de la adoración. Miremos que nos dice allí lo que estamos leyendo, Juan 4:23, ¿no? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mira lo que dice ahí nuestro Señor Jesucristo, dice, mas la hora viene y ahora es. Estaban hablando con el que hay que adorar, o sea, la mujer samaritana que pudiera entender que al que debían adorar estaba al frente de ella. Nada más ni nada menos que ella estaba al frente de ¿qué? De Dios. Porque Jesús es Dios. ¿Sí ves? Entonces por eso le dice ella, mas la hora viene y ahora es. Cuando, mira, ¿cuáles son los verdaderos adoradores? Eso implica que hay falsos adoradores. Si la Biblia nos está diciendo que hay verdaderos adoradores, es porque hay falsos adoradores. ¿Quiénes son los falsos adoradores? La Biblia nos dice falsas personas, falsos maestros que engañan para que la gente los siga y estén siguiendo es un error. ¿Cuáles son los verdaderos adoradores? Los que han nacido de nuevo. Los hijos de Dios son los verdaderos adoradores. O sea, que si somos hijos de Dios, tenemos una marca que nos distingue. ¿Cuál es? Adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Si somos hijos de Dios, si somos creyentes, tenemos una marca, una cualidad de tantas, ¿no? ¿Cuál es? Adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Porque tenemos el espíritu de Dios. Por eso está diciendo allí, ¿no? Verdaderos adoradores al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es el Señor, una vez más, hacemos referencia, que es ¿quién? Nos busca. Miremos un momento Lucas 19:10. El Señor es el que nos busca. Vamos a mirar dos pasajes para tener presente que es el Señor quien nos busca, el Señor quien nos llama. ¿Nosotros podemos buscar al Señor? Pues eso dice el mundo, pero eso va en contravía de lo que dice la palabra de Dios. Miremos el pasaje.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, ¿quién es? Jesucristo. Él vino a buscarnos porque nos habíamos desviado, porque estábamos perdidos. Si ves, ahí entendemos que es Dios, que es el Señor quien nos busca. Nosotros no lo podemos hacer porque estamos muertos espiritualmente, dice la Escritura. No te estoy hablando de psicología, yo te hablo de la Escritura, porque sabes que uno en su humanidad y en su ego dice, yo sí busco a Dios, yo sí busco a Dios, yo sí lo hago. Pero esa es humanidad, eso es el ego de las personas. No, aquí la Escritura nos dice que es el Señor que nos muestra su amor, que nos muestra su misericordia y que Él nos llama y Él que nos busca. Miremos otro pasaje que nos confirma ello, Juan 6:44. Evangelio de Juan 6:44, ahí muy cerquita de nuestro pasaje central. Juan 6:44, dice la Escritura, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La Escritura nos está diciendo que ninguno puede venir a Jesús si el Padre no hizo ese llamado. Ninguno puede venir a Jesús si el Padre no está ahí. No, o sea, esto no es por nuestros propios méritos, por nuestro propio esfuerzo, no. Esto es por la gracia y la misericordia de Dios. Ahí es cuando comprendemos lo que dice que por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Sí ves? Mira, la Escritura no se contradice para nada. Pero viene la parte humana y llega y dice, ay, sí, entonces no, pero es que el hombre, entonces ¿quién? No, Dios es el que nos llama, Dios es el que nos toca. Entonces, esto nos lleva a comprender que para que adoremos al Señor realmente, que tengamos esa fuente de adoración, nosotros debemos ser tocados por Dios. Si Dios no nos toca, vamos a adorar como se nos ocurre o como miramos a los demás. Pero si Dios nos toca, Dios nos va a llevar ¿qué? A su palabra, al entendimiento de su palabra y cada vez más corregirnos para hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es el que nos toca para que podamos adorar. Si no te ha tocado Dios, pues pídele a Dios en una señal de sumisión, en una señal de humildad, para que Dios haga algo en tu vida, para que puedas nacer de nuevo. Bueno, sigamos avanzando. ¿Cómo es la verdadera adoración? El versículo 24 nos dice, Juan 4:24, la verdadera adoración contiene dos elementos que hemos hecho referencia. Miremos Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cuáles son esos dos puntos de la verdadera adoración? En espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu y qué quiere decir en verdad? Miremos y avancemos. En espíritu. Mira, recuerda que la palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios, vamos a poder entender, vamos a poder comprender sus atributos especiales para poderlo adorar. Mira, ¿cuáles son sus atributos? Esos atributos que son invisibles, que nosotros, el ser humano, no capta. Mira esos atributos, como Él es omnipotente, ¿no es cierto? Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es inmutable, Él es eterno, Él es santo. Y la única forma para entender a Dios y esos atributos es que nosotros lo podamos hacer en espíritu, y eso lo hacemos teniendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque ¿sabes qué? Así le vamos a poder dar toda la gloria a Él. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Toda la gloria a Él porque ¿sabes qué? Él activó un plan de redención. Y toda la gloria, ¿porque qué? Porque vamos a estarlo adorando eternamente. ¿Sí ves? Entonces, ¿cómo entendemos esto? Cuando lo adoramos en espíritu, ¿cómo entendemos que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente? ¿Cómo lo entendemos? Si sabes que estamos en un mundo físico, porque o hemos visto algún fantasma últimamente. No, ¿no es cierto? No hemos visto un fantasma. Entonces, si ves, estamos en un mundo físico,
Tenemos que por medio del Espíritu Santo entender el mundo espiritual y entender que Dios es inmutable. Es decir, que Dios no cambia. Inmutable es que no cambia. Él no cambia como nosotros cambiamos. Yo ya amanecí contento. Amanecí triste. Yo no sé qué voy a hacer hoy. No, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios es inmutable, Él no cambia. Dios es soberano, Dios es eterno. Dios es soberano. Entonces empezamos a entender las cosas que pasan en nuestra vida y que todo está bajo la providencia de Dios. Pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué conmigo? Ahora que vengo a la iglesia, miren con lo que me sucede. No, empezamos a entender la soberanía de Dios, que es un atributo de Dios. Y empezamos a entender que lo que está haciendo con nosotros Dios es que corregirnos, disciplinarnos. Porque si no tenemos corrección, fácilmente nos desviamos, fácilmente llegan esos pensamientos, fácilmente llegan esas palabras que se convierten en acción y viene el pecado a nuestra vida, fácilmente. Fácilmente murmuramos, fácilmente hacemos un poco de cosas, pero tenemos que el Espíritu de Dios que nos redarguye y que nos corrige. Entonces, cuando nosotros estamos adorando en espíritu, estamos siendo ¿qué? Agradecidos con Dios por lo que Él es. Esa creación, por ese plan de redención, porque vamos a adorarle eternamente, porque vamos entendiendo esos atributos, porque vamos entendiendo cada paso que vamos dando en nuestra vida. Ya no nos manejamos solos, ¿no? No, yo me voy. Yo voy a hacer tal cosa. No, Señor, ¿qué es lo que deseas para mi vida? Guíame, Señor, en mi vida. No, ya uno no coge y arranca, no. Ahora tiene la dirección del Señor. Entonces, eso es la adoración en espíritu. Y la adoración en verdad tiene que ver precisamente con entender de que Jesús es Dios. Miremos el pasaje, Juan 10:30. Juan 10:30. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Mira lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Le estaba diciendo allí en ese contexto a las personas que le estaban escuchando que Él también era Dios, que Él es Dios. Por eso querían apedrearlo, por eso querían lincharlo, por eso querían crucificarlo, por eso querían matarlo. Por eso, porque un hombre haciéndose como Dios. Pero no entendieron lo que decía el Antiguo Testamento, porque desde el Antiguo Testamento se profetizó la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, ¿sabes qué querían? En ese caso, los judíos querían que viniera un Salvador a sacarlos de la esclavitud del Imperio Romano. Eso querían ellos. O sea, un guerrerista, uno que decía, bueno, estamos listos acá para derribar y acabar con cualquiera. Vamos a acabar aquí al Imperio Romano. No. Jesús no habló de eso. Jesús estaba hablando de que en tu corazón tuvieras paz por medio de la reconciliación que tenemos por medio de Jesús entre Dios y el hombre. Estaba hablando era de esa reconciliación, porque cuando no estamos reconciliados con Dios somos enemigos de Dios. Cuando no estamos reconciliados con Dios somos enemigos de Dios y viene Jesucristo y dice: ahora vamos a hacer las paces, pero para que hagas las paces tienes que creer en mí, para que puedas llegar al trono de Dios, ¿sí? Bueno, entonces esto también nos lleva a tener presente un pasaje de Juan 14:6, para hablar de la verdad, para hablar que la verdad es Jesús, para hablar que debemos adorar a Jesús como Dios. Jesús es Dios, porque Juan 14:6 nos dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está diciendo lo mismo, que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Entonces, si nosotros adoramos a Jesús, pero entendemos que esa adoración es a Dios. Es a Dios. Nuestra reverencia, nuestra sumisión es a Dios. Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Bueno, sigamos entonces avanzando. ¿Cómo debe ser la preparación de nuestro corazón para la adoración? ¿Cómo debe ser la preparación de nuestro corazón
para la adoración. Vámonos a Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos 10, 22. ¿Cómo debe ser la preparación de nuestro corazón para la adoración? Y allí nos va a decir 3 elementos fundamentales. 3 elementos fundamentales en Hebreos 10, 22. Dice la palabra de Dios: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mira, acerquémonos con corazón sincero. ¿Acerquémonos con manos inmundas? No dice eso ahí. ¿O con un corazón inmundo? Nada de eso. O sea que el primer elemento para preparar nuestro corazón para la adoración es la sinceridad. Sinceridad. ¿Y la sinceridad en qué sentido, no? La sinceridad en buscarlo, porque ¿sabes qué hacen los seres humanos? Buscamos a Dios cuando nos conviene. ¿Un problema? Rápido nos vamos donde Dios. Rápido vamos a decirle al pastor, a los hermanos: ay, ayúdenme a orar, mire, tengo este problema. ¿Sí ves? Pero nuestra actitud de adoración es siempre. No importa el tiempo, no importa la circunstancia. Si ves, tenemos que tener un corazón sincero para buscar al Señor, no solamente en los momentos difíciles, porque eso es lo que hace el ser humano. Su matrimonio se está destruyendo, una situación adversa en el trabajo, una situación de salud, ahí sí, rápido a buscar a Dios. Pero cuando no tenías ningún problema de trabajo y tenías tu trabajo, ¿estabas buscando a Dios? Cuando tu familia estaba bien, recibías buenos ingresos económicos, ¿estabas buscando a Dios? Cuando tu salud no te molestaba, ¿estabas buscando a Dios? Ahora mi salud sí me molesta, Beata. Rápido me voy, ayúdenme a orar y me voy para la iglesia. Entonces no, debemos tener un corazón sincero para buscar al Señor. El segundo punto es la fe. Es decir, no es en nuestra fuerza, no es en nuestra propia fe. Porque ¿sabes qué? Nuestra propia fe hoy piensa una cosa y mañana piensa otra cosa. ¿Sí? Pero la fe es en Jesucristo, el que ya hizo la obra. Ahora, mira, yo voy al Señor por lo que hizo, no por lo que va a hacer en mi vida. Es que Él ya lo hizo todo. Ya Jesucristo hizo todo, por eso la Biblia dice: consumado es. Ya todo está hecho. Entonces, no, yo voy a Jesucristo, voy a buscar al Señor, a ver si me da dinero, si me da riquezas, si me trae un esposo, si me trae una esposa, si me trae esto y si me trae lo otro. No, tú buscas al Señor por lo que Él ya hizo en la cruz. Él ya lo hizo. Ahora somos sus hijos. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran honor tenemos! Porque somos hijos de Dios. O sea que la fe no es nuestra fe, es la fe en el Hijo de Dios. No es la fe en nuestros propios méritos o en nuestras propias obras, es la fe en el Hijo de Dios. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, dice las Escrituras. Y el otro punto es la pureza de nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esa pureza? Es confesar nuestro pecado y apartarnos de ese pecado. Confesar nuestro pecado y apartarnos del pecado. Imagínate, tú estás en adorar al Señor, adoras al Señor, pero tú vives en pecado. ¿Cómo crees que va a ser esa adoración? ¿Acepta al Señor? Eso no va a ser acepto al Señor. Si tú permaneces en pecado, ¿cómo vas a ser aceptado ante el Señor? Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que nosotros confesamos y abandonamos el pecado, confesamos y tomamos presente también un pasaje en la Biblia que nos recuerda el Espíritu Santo, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos. ¿Sí ves? Ahí está. Si confesamos, si no confesamos, pues no vamos a recibir perdón. No va a llegar a nuestra vida el arrepentimiento, porque nosotros vamos a pensar que eso es ese pecadito que tengo es algo pequeño. Eso. Y como el Señor todo lo sabe, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo para qué tengo que pedirle perdón a Dios? El Señor todo lo sabe, ¿para qué lo hago? No. La Biblia nos dice que si confesamos,
Si reconocemos, porque lo difícil del ser humano es reconocer cuánto nos cuesta reconocerlo. ¿Cuánto? No, nos cuesta muchísimo reconocerlo. Oye, estás mal. Oye, tomaste una mala decisión. No. Oye, esa decisión no. ¿Cuánto nos cuesta reconocer y decir, sí, tomé una mala decisión? Claro, porque ¿sabes qué pasa al ser humano cuando dice eso? Piensa que se siente vulnerable, que la gente se va a aprovechar de él. ¿Sí? No. Por el contrario, es una actitud en la cual Dios te va antes de exaltar. Porque el que se humilla será exaltado, dice las Escrituras. ¿Sí ves? Y si lo entendiéramos cuando alguien te dice, oye, mira, tomaste una mala decisión, ese negocio, ¿sí ves? No te convenía, pero es que la riqueza. Y entonces dices, sí, gracias, porque yo voy a la palabra, lo entiendo, cometí una falla, cometí un error. Mi actitud es de pedirle perdón a Dios. Pero entonces uno se siente desprotegido, uno se siente que la gente se va a burlar de uno, o la gente lo va a juzgar a uno, y tal cosa y tal otra, y lo que piensan los demás, y nosotros no estamos para lo que piensen los demás, sino para obedecer la palabra de Dios. Más importante lo que piensen los demás, o más importante lo que piense Dios de ti. Bueno, ahí están entonces esos 3 puntos de preparación del corazón para la adoración. Y a manera de aplicación tenemos 4 puntos. A manera de aplicación vamos a ver 4 versículos bíblicos. ¿Para qué? Requisitos básicos para poder adorar a Dios. Requisitos básicos para poder adorar a Dios a manera de aplicación. 4 puntos. El primero lo vamos a encontrar precisamente en la primera Carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué nos quiere decir ello? Que para poder realmente adorar a Dios, nuestro espíritu tiene que estar vivo. Mira lo siguiente. Cuando estamos en delitos y pecados, estamos muertos espiritualmente. ¿Cómo vamos a adorar a Dios si nuestro espíritu está muerto? Entonces, lo hacemos a nuestra manera. ¿Es que es aquí o es que es allá? Como el diálogo de la samaritana, ¿no? Ay, ustedes adoran allá en Jerusalén, pero nuestros padres adoraban acá. ¿Sí ves? Entonces, tu razonamiento. No, es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra nos enseña que si tenemos al Espíritu de Dios morando en nuestra vida, vamos a estar vivos. Vamos a estar vivos. Si el Espíritu Santo mora en nuestra vida, vamos a estar vivos. Pero alguien puede decir, oye, pero ¿cómo así que estamos vivos? Pues yo estoy aquí, estoy vivo. Yo respiro, yo estoy parpadeando, yo estoy poniendo atención, o sea, yo no estoy muerto. Estoy hablando del campo espiritual, el campo espiritual. Dios es espíritu, ¿vemos a Dios? Dios es espíritu. ¿Tú puedes ver tu espíritu? Bueno, ¿sí ves? Estamos hablando de un campo espiritual donde es el Espíritu de Dios el que da vida a ese espíritu muerto para poder entender la relación entre el Padre y el Hijo. Para poder entender esa relación. Así que ese primer punto de la aplicación es que para poder adorar tenemos que estar vivos espiritualmente. Tenemos que estar vivos espiritualmente. Y mira el pasaje nos dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural, ¿qué hace? No percibe. ¿Sabes qué dice? Esto es locura. Esto por ahí no es. Eso que me está diciendo por ahí no es. De pronto no lo dice, pero se queda pensando, no, eso no es así. Porque yo lo aprendí o me lo dicen de otra forma. Yo lo aprendí así. Porque no tiene que el discernimiento, mira, discernimiento espiritual. Porque entonces uno, vuelvo y reitero, uno aprende de lo que ve los demás. Y no va a la fuente original, que es la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hace? El hombre natural no las percibe. ¿Y sabes qué? ¿Cómo las califica el hombre natural? Eso está mal. Están locos. Está chiflado eso que está diciendo. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿De qué me está hablando? No, eso ya es para volverme fanático. Y fanático yo no soy.
Fanático no soy, hasta ese punto no llego. ¿Por qué? Porque no lo comprende, no lo entiende, es locura. Dice aquí, mira, entendimiento en esa parte espiritual, cero, nulo, no lo comprende. ¿Por qué no lo comprende? Porque está muerto espiritualmente. Y al estar muerto no puede discernir las cosas de Dios. Recuerda que es discernimiento lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios, sí. Esto no le agrada a Dios, lo entiendo claramente, entonces por ahí no me voy. Esto no le agrada. Esta actitud que yo tengo no le agrada a Dios, tengo que cambiarla porque sé que no le agrada, tengo discernimiento. Pero tú sigues como si nada, entonces no tienes discernimiento. Vamos para el segundo. El segundo lo encontramos en Salmos 16:8. Salmos 16:8. Busquemos Salmos 16:8 y dice, Salmos 16:8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Que lo más importante para él es Dios. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Lo más importante es Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista, por eso dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Sus argumentos, sus ideas, sus convicciones. No, primero Dios, primero la fuente original, Dios, nada de lo otro, porque lo otro es el engaño del mundo. El mundo utiliza la astucia, y eso fue lo que utilizó la serpiente para engañar a Eva, la astucia. O sea, es algo que como que tú dices, ¿será que sí? ¿Será que si toco, pruebo ese fruto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Eso no pasa nada si hago esto. Eso no va a pasar nada. Esa mentirilla, ese pecadillo, eso no pasa nada. Es más, pues todo el mundo lo comete. Eso no pasa nada, ¿no? Esa es la astucia del mundo. ¿Será que debo adorar así? ¿Será que no? No, pero miren, es que así está como bien, ¿no? ¿Qué tal? ¿Y por qué aquí para llenar y tener más gente? Pues, ¿por qué no ponemos una película de Cristo? Es más entretenida, ¿no? ¿Será que sí? ¿O será que no? ¿Será que traemos aquí unos pitos y unas cosas y empezamos a hacer bulla y para que la gente de afuera se dé cuenta que aquí hay una congregación? ¿Será que sí? ¿O será que no? ¿Sí ves? Eso pasa porque cuando la astucia del mundo llega, no logramos discernir. Y entonces uno debe decir, alguien dice, oye, ¿por qué no hacemos esto? Listo, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Nos dice que sí, hagámoslo. No, nos dice que no lo hacemos. No lo hacemos. Entonces Dios es lo primero. El corazón debe estar centrado en Dios. Miremoslo bajo esta característica. ¿Tu corazón está centrado en Dios? ¿Dios es lo primero? ¿O le has puesto de primer lugar unos cuantos ídolos? Porque el ser humano se caracteriza por tener ídolos fácilmente. Y la forma para realmente que nuestro corazón sea limpiado del ego es la adoración a Dios. Para que seamos limpiados del ego es la adoración a Dios. Porque ese pecado es tremendo, ¿no? El ego es tremendo. El pecado del ego, del yo, que nos lleva ¿a qué? Al orgullo, es tremendo. Pero la forma para ser limpiados de eso es que la verdadera adoración a Dios, es que Dios sea el primer lugar de nuestra vida. Dios tiene que ser el primer lugar de nuestra vida. Entonces, ¿nos organizamos realmente para que Dios sea el primer lugar? En nuestras actividades, ¿Dios es el primer lugar? Bueno, vámonos al tercer punto que está en Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Dice la Escritura en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El tercer punto es que somos controlados por el espíritu y no por la carne. Para tener que un principio de verdadera adoración debemos ser controlados es por el Espíritu Santo,
y no por la carne. Mira lo que nos dice ahí el apóstol Pablo en Filipenses. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Para poder servir a Dios en integridad, debemos conocer a Dios, y eso implica que tenemos al Espíritu de Dios, no la confianza en la carne. Mira, ¿sabes qué? Las emociones, cuando no son controladas por el Espíritu de Dios, nos van a hacer daño. Nos van a hacer mucho daño. Ese es el ejemplo que le di al principio, ¿no? Una persona que aparentemente está recibiendo la palabra, ¿no? Escucha la palabra, pero está pensando en otra cosa. Y al final se le pregunta por la palabra y dice, qué palabra tan hermosa, qué hermosa. Si ves, las emociones lo descontrolaron porque como no entendió nada, pero la emoción, qué palabra tan hermosa, porque es la emoción. ¿De qué hablamos hoy? ¿Cuál fue la palabra? La palabra. Está en la Biblia, ¿no es cierto? Bueno, pero eso es algo que nosotros tenemos que meditar realmente en ello. ¿Sí la estamos entendiendo cuando salimos y reflexionamos a los 2 o 3 días de lo que escuchamos? ¿Sí recordamos qué fue lo que escuchamos? ¿De qué nos estaban hablando? ¿De qué nos estaba hablando el Señor? De la verdadera adoración, que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Lo tenemos presente? Bueno. Y el otro punto, Juan 17:17, el último punto de la aplicación. Ya vamos a concluir. Juan 17:17. Dice la palabra de Dios en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo vamos a poder adorar a Dios si no conocemos la palabra? ¿Cómo vamos a adorar a Dios si no conocemos a Cristo? Si no conocemos el plan de redención, si no conocemos el plan de salvación, no lo vamos a poder hacer. ¿Dónde encontramos el plan de salvación? ¿Dónde encontramos ese plan maravilloso de Dios para con nosotros? En la Biblia. Y entonces, si no la conocemos, no vamos a poder adorar a Dios. Si ves, entonces, la aplicación nos lleva a estas preguntas finales. ¿Realmente tenemos al Espíritu? ¿Estamos adorando con el Espíritu? ¿Teniendo el Espíritu de Dios? ¿Realmente Dios es el primer lugar de nuestra vida? ¿Nos controla es el Espíritu de Dios y no las emociones? ¿Y estamos escudriñando su palabra? ¿Ahora entiendes qué fue lo que hizo Jesús? Cuando Jesús le dijo, oye, bien has dicho, ese no es tu marido ni los otros tampoco. Ese es el Evangelio, esto que estamos haciendo es el Evangelio. Eso es la palabra de Dios. Que sabes que nos pones a pensar, nos empiezas a redarguir, a corregir. En vez de estar uno así, uno como que va un poquitico para atrás, pero en vez de estar uno así, uno empieza así. Y va para abajo. ¿Ves? Si ves, eso es el Evangelio. Eso es la palabra de Dios, porque en vez de estar así, de que te motiven, eres un campeón, saca lo que hay en ti. Oh, tú sales, qué alegría, oh, qué palabra. Tú sales meditando en lo que Dios está haciendo en tu vida, en la corrección que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Eso es la palabra de Dios. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.